Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Diego? Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy contento con este tema que tanto nos dejó pensando el otro día y que hablamos bastante, tanto que se nos pasó el tiempo, como siempre con el poder de síntesis suficiente. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Me parece que anda medio mal mi internet. Igual el otro día, viste que yo siempre te doy con un palo, el otro día no te extendiste en los tiempos. Todo lo que hablaste fue lo que había que decir, no hubo rellenos. La verdad que es un tema bastante complejo. Todavía le estoy dando vueltas y me pregunto qué necesidad de tanta complejidad. Escribí, chao, viví feliz. Bueno, hoy vamos a ver eso, que dentro de esa complejidad y toda esa terminología por ahí demasiado técnica, hay ejemplos concretos que salen a la luz en series, en programas de televisión, en películas, y eso es lo que por ahí le va a dar un poco más atractivo a esto que la charla que tuvimos el otro día, ¿no? O sea, vamos a ver prácticamente, con práctica vamos a ver lo que repasamos en la teoría. Bueno, lo que vimos la vez pasada en nuestro encuentro en la cuenta de Ignacio, que estamos junto con Diego Furbato y quien les habla, Cristian Arlesiomo, fue la figura del narrador, ¿no es cierto? Ahora voy a compartir pantalla y vamos a ver un esquema. Este esquema es un esquema que puede referir a la figura del narrador y darles una breve síntesis de todo lo que estuvimos charlando. Acá pueden ver los datos, taller de escritura, bueno, nuestros nombres. Abajo van a encontrarse con las direcciones de correo electrónico por si nos quieren escribir algún comentario, si quieren participar de alguna de las consignas o de las tareas que hacemos para justamente buscar esta difusión y esta posibilidad de intercambio, de nutrirnos con lo que escriben otros colegas. Bueno, ya nos metemos de lleno en lo que es el trabajo. Acá justo un poco voy a correr la pantallita porque me tapa. Bueno, es lo que contábamos antes, esta teoría no es mía, obviamente, y esta teoría es ya muy extendida y conocida por un francés que se llama Gerard Genet. Acá pueden ver una pequeña síntesis de su biografía, que voy a dejar en pantalla unos instantes como para que la puedan leer, y no voy a estar repitiéndola, para que puedan aprovechar también y saber un poco más de este autor, que era francés y que tiene la particularidad que falleció el día de mi cumpleaños. Qué cosa, ¿no? Falleció el 11 de Gracias por mayo, recordarme tu cumple, porque ya me había olvidado. así que bueno, este lunes es 11 de mayo, que es mi cumpleaños, Mi y número de cuenta está, regalos. no, tanto no. Pero bueno, una experiencia también rara porque va a ser un primer cumpleaños en pandemia, ¿no? O sea, una cosa rara. Bueno, volviendo al tema, Gerard Genet, resumiendo esta presentación, esta primera diapositiva, lo que él propone es algo que se llama enfoque narrativo múltiple, ¿sí? Que esto es algo que es interesante porque no solamente piensa en la cantidad de personas que intervienen en el relato, sino que cada una de esas personas están catalogadas dentro de dos grandes tipos. Y ahí pasamos a ver cuáles son. Bueno, algo que no está de más aclarar, porque la palabra diégesis es un vocablo que deriva del griego, que significa historia. Acá tenemos la definición de la Real Academia Española, que la pueden buscar, la tienen ahí presente, nunca está de más la RAE con sus aportes, y el enlace en la parte de abajo. Acá vemos a Spider-Man, ¿no? Al hombre araña, ahí, tirando la tela de araña. Un gran poder conlleva una gran historia, digo, una gran responsabilidad. Bueno, básicamente la historia es eso. Empieza y tiene por objetivo ser contada dentro de todas estas etapas por las que pasa un narrador, ¿no? Pasamos a la siguiente filmina. Tipos de narradores, ¿sí? Esto lo habíamos visto la otra vez, lo vemos en la última charla. Hay dos grandes tipos y hay una línea punteada que van a ver en el medio. Esto nos hace acordar mucho a la ruta cuando tenés la línea punteada que podés adelantarte, no te podés adelantar. Bueno, la segunda persona estaría dentro de ese gris, que lo vamos a ver al final de la presentación. El tipo de narrador se divide en dos grandes tipos, homodiegético y heterodiegético, y es tan sencillo como, ¿estás dentro o estás fuera de la obra como personaje? Si sos narrador y estás dentro de la obra, sos homodiegético. Si estás fuera de la obra, sos heterodiegético.
Y por debajo de estas dos grandes divisiones se encuentran la primera, segunda y tercera persona. La primera y tercera persona, como ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es fácil de identificar, la primera y la tercera. La segunda es un poco más difusa. Acá aparece nuestro querido amigo Deadpool, un gran recurso de romper la cuarta pared y narrar en primera persona, ¿no? Dice Homo diegético, también conocido como autodiegético, su principal característica es que quien nos narra es un personaje dentro de la historia, ¿sí? Esa es la definición por excelencia de narrador homodiegético. Después tenemos distintos tipos de narradores homodiegéticos. Recordemos, siempre que hablamos de homodiegético, estamos hablando de un narrador que es un personaje dentro de la obra. No hay forma de que sea homodiegético y que no sea un personaje que esté dentro de la obra y que por tanto las cosas que sucedan allí modifiquen su conducta, su comportamiento, su temperamento, todo. Está dentro de la obra. Dentro de lo que es el narrador homodiegético, como bien decíamos antes, si el narrador está dentro de la obra y es el protagonista, se va a llamar autodiegético o narrador protagonista, que suena medio redundante, pero se llama de esa manera. Tenemos muchos casos, bueno, ahí contábamos, mostrábamos la figura de Deadpool. Deadpool suele, en las películas suele comenzar diciéndoles, todo sucedió aquella vez y explota por los aires y te vuelve a contar la cuestión en una forma retrospectiva y lo vas viendo hacia atrás. También puede ser que no sea el protagonista, ¿sí? Y acá les voy a poner en la siguiente, acá dice, si es tan cierto, dice Homero, si es tan cierto, ¿por qué no hay un ejemplo en cine o televisión? Nos dice nuestro querido Homero Simpson. Bueno, y acá tenemos a dos personajes que quizás los conozcan. Uno es Tokio, uno de los personajes de La Casa de Papel, y el otro es Deadpool. Ahora yo lo que hago es, vamos a hacer un análisis, ¿sí? Tokio nos cuenta la historia, nos narra la historia de La Casa de Papel desde una perspectiva que siempre remite a, si bien participa en la novela, siempre nos remite a lo que el profesor no sabía, era que tal día la policía lo estaba emboscando, y es como que le da un tinte dramático, y vos cuando lo escuchás es como que hasta en un momento, creo que uno de los primeros capítulos de la primera temporada dice, si esto no hubiese sido así, yo no estaría hablándoles desde un penal, desde la cárcel. Y ya te anticipaba un poco incluso que ella estaba como fuera de lo que era el foco de acción, ¿no? Ese tipo de narrador es el narrador testigo. ¿Por qué? Porque uno se ve muy tentado, siempre tengamos en cuenta que el límite es muy finito, ¿no? Uno se ve muy tentado a pensar que Tokio, siendo personaje que interviene en la trama y que tiene mucha participación, es la protagonista. Pero si lo analizamos detenidamente y verdaderamente analizamos cómo se desarrolla no hablemos del desempeño del personaje, ¿eh? Hablemos, pues en la última temporada adquiere un rol muy protagónico. Hablemos solamente de cómo nos cuenta con esa voz en off como narradora los sucesos que van aconteciendo. Ella nos cuenta todo como si fuera un testigo de lo que está pasando, como si no fuera realmente la persona más idónea desde el punto de vista del desenlace de los acontecimientos. Parecería ser que todo recae sobre el profesor. De hecho, al profesor lo nombra como cada vez que interviene 2 o 3 veces. Cada vez que ella como narradora interviene en la historia, lo primero que suele nombrar es al profesor. El profesor no previó tal cosa, el profesor no sabía que tal día la policía lo iba a estar esperando. Y ese tipo de narrador, si bien tiene un tinte protagónico, es lo que llamamos narrador testigo, porque interviene en la trama, interviene en el argumento, pero hay acciones que se llevan adelante sin que ese narrador tenga realmente la voz cantante. O sea, nos cuenta algo desde un lugar de, sí, macho, yo lo viví, yo sé lo que pasó, yo estuve ahí, pero no te lo cuenta como si realmente importara más su accionar que la forma en la que te lo está contando. ¿Por qué nos cuenta Tokio esto? Es un muy buen recurso, porque yo ya lo dije una vez en una charla que tuvimos con Diego,
seguramente si el narrador hubiese sido el profesor y hubiese sido una narración en primera persona, el relato se hubiese vuelto tediosamente técnico con cada una de las decisiones que él tomaba respecto del plan. Y como parte del gancho de la serie es que justamente vos vayas descubriendo el plan a medida que se va efectuando, es muy difícil que un tipo que sabe todo lo que va a planificar te mantenga como narrador oculto ese detalle. Entonces es mejor usar un testigo, a una chica como Tokio, que interviene en la trama, pero no sabe bien hasta el final, que le ocultaban cosas, se ocultaban cosas entre ellos, no sabe bien hasta el final qué es lo que iba a ocurrir. En el otro extremo tenemos a Deadpool. Deadpool claramente es un narrador, acá me está insultando Deadpool porque lo volvió a usar como, me dice el profesor Javier de Sudamérica, porque lo vuelvo a usar de ejemplo. Acá tenemos un ejemplo un poco más complicado porque encima rompe la cuarta pared, que es hablar con el público, pero más allá de eso, claramente es un narrador en primera persona porque una de las grandes frases que suele decir a lo largo de toda la historia es: tengo una cara que arreglar, una chica que salvar y a un malo que hacer papilla, una cosa así. Entonces, cuando él te habla de esa manera, él te está diciendo voy a hacer tal cosa, es narrador narrador en primera persona, protagonista, autodiegético. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos al narrador heterodiegético. ¿Qué dijimos? Si es homo, está dentro. Si es hetero, está fuera. ¿Sí? Si es heterodiegético, el narrador no forma parte de la trama. Es un narrador que nos cuenta la historia sin estar inmerso en la trama. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos dos categorías, omnisciente u objetivo. Y acá les pongo dos ejemplos. El omnisciente es bastante fácil, el objetivo es el que es un poco más complicado. ¿Cómo es un narrador en tercera persona omnisciente? Aquel que todo lo sabe, que todo lo ve, pero que sin embargo no es un personaje de la historia. No nos importa su identidad, quizás esté desprovisto de identidad, solamente sabemos que es una voz que nos está diciendo y reponiendo con información aquellas cosas que nosotros no podemos inferir por la trama. Uno de los ejemplos es esta película que se llama, que es, perdón, es un libro que después dio origen a una película, es una saga, que una serie de eventos desafortunados, con una gran actuación de Jim Carrey, que ahí lo que nos cuenta el narrador empieza, y nos empieza a decir, el Condolat jamás supo que bla, 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 bla. Ese narrador está totalmente despersonalizado, está totalmente fuera de la historia, y sabe todo lo que va a pasar, y te dice lo que cada uno está pensando. Eso te asemeja a la figura de un dios, ¿sí? No hay lugar posible de que el narrador omnisciente no sepa, por más que te lo pueda ocultar para generar misterio, él lo sabe, él sabe cómo va a terminar todo. Después tenemos el otro narrador, el objetivo, y este es un poquito más complicado. ¿Por qué es un poquito más complicado? Porque tenemos que pensar en un narrador cámara. ¿Cómo es un narrador cámara? Bueno, ¿alguien vio la serie de Chernobyl? Sí. Una muy buena serie. Al final, si ustedes si recuerdan, nos ponen una serie de placas que empiezan a contarnos cosas que pasaron, como esto es un hecho verídico, nos empiezan a contar cosas. Entonces yo acá pongo como ejemplo, en 2020 Christian decidió utilizar esta intervención narrativa que aparece al final de la serie de Chernobyl como un ejemplo narrador objetivo. Actualmente no hay evidencia que respalde que vuelva a ser utilizada como texto de referencia para el taller. Ese tipo de información, ese tipo de datos, buscan un distanciamiento. Yo no lo puse a propósito, esto de actualmente no hay evidencia, porque muchas veces el narrador objetivo utiliza este recurso. Te dice, mira, yo sé hasta acá, más que esto no te puedo decir, y no tengo, y te busca hasta a veces como el rigor científico, ¿viste? Esas palabras que son, no hay evidencia, no se sabe a la fecha qué pasó con fulano de tal, y por lo general son intervenciones muy breves, por eso que es muy utilizado en lo que es el cine, documentales ni hablar, y todo lo que implique cierto rasgo de guión, mucha descripción, mucha cámara, mucha escena. En narrativa muy poco se da, pero puede ser que algunos textos que sean biografías, puede ser que tengan este tipo de narrador, algún ensayo, puede ser que tenga un narrador de estas características. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿O algo que quieran puntualizar? No, todo muy claro.
No, Todo creo muy claro. que vamos bien y no tiene sentido cortarte la línea porque lo estás llevando clarísimo. Bueno, Como Comparto. fue en vivo, pero con el respaldo que apoya la disertación. perfecto. La ponencia. Entonces tenemos, por un lado acá pongo repaso, la palabra repaso, porque me pareció interesante volver a recordar estos conceptos que son claves, ¿no? Narrador son dos tipos, homodiegético, heterodiegético. Dentro del homodiegético tenemos autodiegético protagonista, narrador o testigo, y dentro del heterodiegético omnisciente y objetivo. Primera y tercera persona en cada uno de los extremos, ¿sí? Homodiegético primera, heterodiegético tercera. Pues bien, ¿qué pasa con la querida segunda persona que está con un signo de pregunta muy grande ahí en la presentación? Bueno, lo gracioso de esta segunda persona es que es un comodín y puede estar en cualquiera de los de los dos grandes tipos y de los 4 subtipos que acabo de nombrar recién. Y es muy difícil delimitar uno de otro y costó mucho, pero hay varios ejemplos y de hecho tuvimos la suerte de que Milo el otro día nos presentara de casualidad un escrito con una de las particularidades, de las formas más difíciles. Bueno, en este pequeño cuadro sinóptico que hice, acá les cuento lo que es narrador homodiegético y heterodiegético en segunda persona, ¿sí? Hago la ramificación, que es lo que dije antes. Lo dejo un segundo en pantalla para que lo vean, pero repetirlo es redundante, porque esto es exactamente lo que acabo de decir instantes atrás. Bueno, pasamos a la segunda. Y esto es muy, muy interesante. Pues yo sabía que iba a encontrar alguna cosa bizarra y la encontré. Narrador segunda persona, testigo. Testigo. ¿Cómo sería un narrador homodiegético en segunda persona testigo? Repasemos. Segunda persona, el protagonista, ¿quién es? El lector. La persona que lee el texto. Y si yo te tengo que decir que vos sos un narrador en segunda persona, homodiegético y testigo, tendría que ser que sos alguien que estás dentro de la historia, pero que sin embargo no sos protagonista. Con lo cual serías como alguien que acompañe la historia, pero en segunda persona. Con primera persona es mucho más fácil, porque decimos elemental, mi querido Watson, y ahí nos acordamos que el que lleva la historia es Watson y no Sherlock Holmes. Pero en segunda persona, ¿cómo haces eso? Bueno, acá encontré un libro que es de una tal Sasha Grey, que es una conocida, dicen, actriz de la industria del cine para adultos, que cuando se retiró decidió hacer una novela erótica, seguramente basada en sus vivencias personales, y que empieza la narración hablando a un lector, empieza hablándole a alguien, y dice cosas como, si te cuento que existe una sociedad secreta, ¿me creerías? Y después te dice, vamos, no vamos a ponernos conspiranoicos. Ese tipo de referencias entabla un diálogo directo conmigo, busca que yo sea partícipe de la historia, pero no me mete como protagonista. Me hace ser un fisgón, me hace ser una persona que esté como testigo observando lo que pasa en la historia. En este caso, como al principio lo que busca es mostrar un poco lo de las misiones. Igual este libro, hay algo muy importante que yo quería decir de este libro y rápidamente, yo encontré un problema muy grave de registro. Este libro para mí fue escrito por 3 o 4 personas diferentes, pero eso pongo la firma y no quiero ser respetuoso, yo siempre soy muy respetuoso del laburo de todos los colegas, pero este libro se nota que fue narrado por varias personas y presuntamente estudiantes de literatura de Harvard les pagaron unos mangos, le dijeron siéntense, que la piba cuente un poco y ustedes anótenlo y conviértanlo, porque hay incluso vocablos recurrentes y términos recurrentes que desaparecen en la mitad del libro, pues yo lo pispié un poquito, porque dije antes de pegarle con un palo, más o menos me voy a tomar el trabajo de ver qué tan veraz es esto. Así que, bueno, eso es espantoso porque ahí te das cuenta de cómo es bastardeado el laburo del escritor, ¿no? Yo a veces no digo que el escritor fantasma no tenga que existir, pero a veces me parece que es una forma de bastardear la propiedad intelectual de los escritores. Sí. Volvé. Vuelvo. Bueno, segunda persona homodiegético, narrador autodiegético protagonista. Este me encanta. Si tiene la posibilidad de comprarlo, de leerlo, de bajarlo en PDF, de lo que sea, no se pueden perder el texto de El arte de rechazar una novela de Camille Roy. Este texto nos entra como protagonista
porque es una novela epistolar con con un condimento muy cómico que nos empieza, son como cartas que nos llegan a nosotros somos escritores, queremos publicar una obra y son cartas que nos llegan de las editoriales rechazándola de diferentes formas, el optimista, el que te da vueltas, el que te boludea, y es tan gracioso, y para nosotros escritores es tan real, que la verdad que me pareció muy, ojalá encuentre el PDF, yo lo tengo en físico, porque me enamoré de este libro, pero si tienen la posibilidad, léanlo, chicos, porque es tal cual. Hay veces que hasta te da bronca porque decís, esto pasa. Bueno, pero acá esto me pasó a mí. Esto me pasó. Y bueno, y este es un ejemplo también complicado de cómo siendo vos narrador en segunda persona, cómo estás involucrado dentro de la trama. Y de esta manera, generalmente a través del género epistolar. Me estoy quedando sin tiempo, así que lo voy a meter. Segunda persona heterodiegético, acá es el clásico, elige tu propia aventura. ¿Por qué? ¿Por qué es heterodiegético? Porque es narrador omnisciente. Es narrador omnisciente porque todas las opciones que nos las da alguien que está fuera de la obra. No es un personaje. Hasta incluso nos advierte con paratexto que no tenemos que leer el libro de corrido. Por eso dejo en el aire para que acá, mientras que se graba, para que lo puedan ver. Y después igualmente este material lo voy a estar pasando en caso de que alguno de ustedes o alguno de los chicos esté interesado, y pasamos a esta segunda persona, narrador objetivo. Me costó muchísimo encontrar este tipo de narrador, y acá van a ver, esto es un juego de Marvel para la aplicación Android. ¿Cómo sé que es un narrador objetivo y es en segunda persona? Porque el juego me habla a mí y me llama aspirante, me llama como que yo soy uno de los personajes, pero yo en realidad lo que hago es acompañar dentro de la trama sin ser protagonista, es decir, pelean los jugadores por los luchadores, los personajes pelean por mí, y cuando me van llamando los personajes, me dicen, tú quédate aquí, aspirante, yo me encargaré de tal, y pelean contra el coso. Entonces yo estoy ahí, yo soy parte de la trama, pero no intervengo. Entonces soy un narrador cámara, ¿sí? Y bueno, para terminar, muchísimas gracias a todos por participar en este breve taller que tratamos de poder cumplir con las expectativas. Acá abajo van a encontrar nuestros nombres y nuestros correos electrónicos en el caso de que nos quieran hacer llegar alguna consulta, duda, inquietud o alguna sugerencia, puteada o abrazo. Así que, si quieren agregar algo, chicos, es el momento. Yo tengo una sola pregunta. Sí. ¿Cómo escribo yo? ¿Desde qué? ¿Yo qué soy? ¿Fijón? ¿Me estás diciendo que yo soy un fijón? No. Eso sería si fuera en segunda persona. Vos sos un narrador omnisciente. Por lo general sos un narrador omnisciente. Qué bien me siento ahora. ¿Cómo voy a dormir esta noche? Sos un dios. Estuvo bárbaro, Cristian. Me bien, encantó el laburo que hiciste. Muchísimas gracias. Aplauso. No puedo aplaudir mucho porque tengo la mano recién operada. Que te mejores. Banco Capac. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, ahora vamos a ver si pudimos grabar este contenido y compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias por estar del otro lado. No esperen eso de mí, No esperen lo que vos hiciste de mí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Chao, abrazo grande. Hay que ver cómo se cierra. Dejar de compartir pantalla. Bueno, y ahora finalizamos la reunión.